Hola a todos y a todas. Bueno, estoy participando aquí en el 8º Congreso Internacional de Escolas Cátedras hacia una universidad sin programas y con aulas sin paredes en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, México, en septiembre de 2023. Yo soy la profesora Hildegard Susana Jung, soy de la Universidad La Salle aquí en Brasil y participo presentando una parte de mi proyecto postdoctoral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y es un trabajo que lo ubico en el eje movilidad de estudiantes para el desarrollo de trabajos prácticos curriculares con impacto social. Y el título es la extensión universitaria como potenciadora de capacidades relacionadas a la responsabilidad social, el caso de la Universidad La Salle, Brasil. Bueno, nuestros antecedentes entonces tienen que ver con un contexto que pasó en diciembre de 2018, cuando el gobierno brasileño, por medio de su Ministerio de Educación, bajó la resolución número 7 del Consejo Nacional de Educación, de la Cámara de Enseñanza de Educación Superior, y dijo entonces que el 10% de toda la carga horaria en las carreras universitarias debe ser de actividades presenciales de extensión. ¿Por qué digo presenciales? Porque incluso en los cursos EAD también hay esa previsión de que las actividades extensionistas que tienen que componer un 10% de toda la carga horaria, de todas las horas de cada carrera universitaria, tienen que ser presenciales. Bueno, el Ministerio de Educación dio a todas las universidades brasileñas 3 años para poner en práctica esas actividades dentro de sus mallas curriculares. Según esa resolución, pueden ser programas, proyectos, cursos, talleres, eventos, prestación de servicios, etcétera, pero tienen que ser actividades relacionadas con el curso, relacionadas con el entorno, o sea, con la comunidad, y tienen que tener ese bias, ese sesgo extensionista. Bueno, eso hizo entonces que en nuestra universidad empezáramos a redibujar todas las mallas curriculares, instituyendo entonces en todas las carreras asignaturas, algunas totalmente extensionistas, que nosotros las nombramos proyectos integradores, además de horas de extensión en asignaturas específicas elegidas también por su sesgo extensionista, como por ejemplo, me refiero al curso de pedagogía en el que actúo. En ese curso nosotros tenemos, por ejemplo, asignatura como tecnologías digitales, entonces ahí esa asignatura tiene horas extensionistas. Hay una también que se llama alfabetización y letramento, entonces esta también tiene algunas horas extensionistas, pero lo que vamos a contar aquí es un poquito de nuestra experiencia con los proyectos integradores, que son asignaturas que tienen 80 horas prácticas cada una. Nuestro curso de pedagogía, entonces, tiene 4 ejes principales dentro de su currículo. El primero es de formación específica, de saberes, formación docente. El segundo eje es de formación específica también, pero relacionado a la investigación y práctica. Y el tercer y cuarto ejes tienen que ver con la formación transversal, que ahí son las relaciones con la contemporaneidad, los diálogos interdisciplinarios y así a continuación. Bueno, nuestro proyecto integrador está dentro de la formación específica de investigación y práctica. Entonces son el proyecto integrador 1, el proyecto integrador 2, el proyecto integrador 3 y el proyecto integrador 4. Vamos a hablar específicamente un poquito de cada una de esos proyectos. Entonces, ¿cuáles son los documentos orientadores de estos proyectos? Claro que son los 4 pilares de la educación.
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Y por último, un documento muy actual, que es el documento Reimaginar un nuevo contrato social para la educación, reimaginar nuestro futuro juntos, que es un documento de la UNESCO de 2022 y que nos trae como un quinto pilar aprender a transformarse. Bueno, a partir de eso también tenemos siempre a la luz los 7 compromisos del Pacto Educativo Global y con un énfasis especial a colocar a la persona en el centro. Bueno, a partir de esa visión, entonces nosotros podemos percibir que para la educación y para el estudiante de la actualidad hay un humanismo emergente que demanda de nuestra educación una pedagogía de la escucha. Y esa pedagogía de la escucha entonces tiene que ver con ver y enseñar al ser humano en su totalidad. O sea, tiene que ver con las dimensiones social, física, cultural, intelectual y emocional. Bueno, a partir de eso, entonces, nuestra dinámica de los proyectos integradores, poniendo a la persona en el centro, tiene la siguiente dinámica. Se comienza por un diagnóstico, o sea, los grupos van a campo y después de elegir el campo empírico van a diagnosticar, es decir, van a hacer un proceso de escucha. A continuación, hacen la planificación de cómo pueden intervenir de una forma positiva para ayudar a esas personas, a ese lugar. Hay entonces esa planificación que es validada por los profesores de la universidad y por el campo, así que hay la validación por el campo empírico y por los profesores de la universidad. A partir de entonces se hace la intervención a partir de esa planificación y por fin la evaluación. Bueno, dentro de esa perspectiva, la idea es que podamos desarrollar capacidades que tienen que ver con responsabilidad social. Pero nosotros entendemos las capacidades como una movilización de conocimientos, de actitudes, de habilidades, valores y emociones incluso. Y entonces traigo aquí algunos ejemplos. Uno de ellos fue un documental hecho con personas en situación de calle. Esas personas estaban viviendo en la calle y ese lugar ahí que aparece en la foto es el lugar donde iban a hacer sus reflexiones. Entonces ahí las estudiantes de este grupo de estudiantes de pedagogía hicieron un documental dándole voz a esas personas para que pudieran decir qué les parece este lugar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus historias, y realmente descubrieron historias muy interesantes. El segundo ejemplo fue un teatro de sensibilización para la violencia contra la mujer, la violencia muchas veces velada, y entonces se trajo esas perspectivas, se hizo un trabajo psicológico muy importante y al fin la idea entonces es de superación y esperanza. El otro ejemplo que traemos es de revitalización de espacios escolares, como pequeñas placitas que tienen en los juguetes, en las plazas, en las escuelas, organización y reorganización de bibliotecas escolares, haciéndolas más cómodas para los niños, organización de jardines, huertas escolares, siempre con la participación de los niños, de las familias, organización de fiestas escolares con teatros, organización de ferias científicas, con robótica, con otras actividades también que desarrollan a los niños. Y por fin, entonces, las principales capacidades desarrolladas, como dice antes, se puede destacar la responsabilidad social, pero también capacidades socioemocionales, de conseguir actuar en grupo, trabajar en grupo con diferentes personas e incluso en campos diferentes,
principalmente también ejercitando la empatía, intentando ponerse en lugar de las personas y personas de diferentes lugares, diferentes contextos, con diferentes historias de vida. La creatividad para superar la falta de recursos, la creatividad para superar muchas veces problemas instaurados desde hace mucho tiempo, la resolución de problemas. Entonces, hay, por ejemplo, un otro proyecto que tiene que ver con la recaudación de la basura, con el encaminamiento de la basura para los lugares que deben de ser y no simplemente dejar la basura abandonada como los electrónicos. Ciudadanía, principalmente la cuestión de escuchar a los demás, y ética, porque la ética nos tiene que acompañar siempre. Y finalizando, entonces, traigo aquí a Paulo Freire para decir que el educador se eterniza en cada ser que educa, porque la amorosidad y la esperanza nos tienen que acompañar siempre. Bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Dejo aquí mi email y muchos saludos a todos.